Dios nuestro, te alabamos y te glorificamos en esta hermosa mañana por permitirnos estar en este lugar para celebrar esta casa abierta del centenario de la Escuela de Profetas, el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Te pedimos que en este día nos regocijemos en tu nombre, que podamos, como el salmista, decir: este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Que sea un día de celebración, de casa abierta, de hospitalidad, donde la gente que venga se sienta en su casa y sepan que este lugar es un lugar sagrado, consagrado a la formación bíblica, teológica de hombres y mujeres de Dios que buscan servir el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios de múltiples formas y de múltiples maneras. Que a través de este día tu gracia esté en medio nuestro y celebremos con regocijo nuestro centenario en esta casa abierta. Que el Señor bendiga a este Seminario Evangélico de Puerto Rico y durante 100 años más nos permita seguir siendo una luz que resplandece en las tinieblas, levadura que leuda la masa y sal de la tierra. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Y en este momento queremos adorar a ese Dios grande y poderoso, que verdad que es majestuoso, y verdad, y les pido que se unan con nosotros a entonar este himno. Si pueden y quieren acompañarnos en pie, es momento de adorar a nuestro Dios. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Cristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Una vez más. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, postrados hoy ante sus pies.
Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres amor, porque tú eres misericordia, porque tú eres nuestro Rey majestuoso. Gracias, Señor, porque podemos decir qué bueno es Dios, que nos ha dado un nuevo día, que podemos decir este es el día del Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Mira, Dios, en esta hora continuamos elevando cánticos ante ti, porque nuestro corazón está agradecido. Porque mira, Señor, reconocemos que tú hasta aquí nos has traído y tú no nos dejarás. Gracias, Señor. Y este agradecimiento te lo damos de lo profundo de nuestros corazones y como un pueblo decimos amén, amén, gloria a Dios. Continuamos cantando No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que Él me dio. Me dio la paz, me dio el amor y con su Espíritu me bautizó. Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama. Tú a Él, porque con Cristo todo es posible. Ámalo tú a Él. Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es Él no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca. Una vez más. Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es Él no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca es Él. Gloria a Dios, qué bueno es adorar a nuestro Dios. Pueden sentarse. En este momento, ¿verdad? Tendremos la bienvenida y la presentación inicial por la presidenta de este seminario, la doctora Doris García. Y tengo que decir, como privilegio personal, que para mí en estos 4 años aquí en el seminario ha sido un privilegio tenerla a ella como líder de nosotros. Ella ha sabido estar hombro con los estudiantes, ella tocó plenas en la fiesta de Navidad, ella nos, ¿verdad?, anda por ahí en los almuerzos con nosotros. De verdad que le doy gracias a Dios, porque es una mujer que trabaja duro, una mujer accesible, una mujer que está, ¿verdad?, comprometida con esta organización. Así que, sin más, y como nota al cárcel, ella no me da notas, así que todo esto es cariño gratis. Esto es cariño gratis, porque, ¿verdad?, ella no es la que me da las notas, así que los dejo con la doctora Doris García. Buenos días. ¿Cómo están? Hoy es el día del Señor. Qué bueno ver rostros conocidos de hace mucho tiempo. Gloria a Dios, compañeros y compañeras en el ministerio. Qué bueno ver rostros nuevos. El cuerpo de Cristo es un cuerpo que se renueva todo el tiempo. Y nosotros estamos en este momento ya en el 2019 celebrando los 100 años del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que honramos el pasado por todos aquellos y aquellas que sembraron, que soñaron, que creyeron que este ministerio era posible.
los honramos, porque sobre sus sueños, sobre su esfuerzo, sobre su querer, es que estamos aquí. Pero a la misma vez vamos a imaginar un futuro extraordinario para el seminario, porque en este tiempo, especialmente en este tiempo, Dios continúa llamando siervos y siervas para servir. Así que gracias por acompañarnos. Este es un tiempo bueno, es un tiempo extraordinario, es un tiempo duro, difícil, lo sabemos. Pero es en este tiempo que la iglesia del Señor debe testificar, debe brillar como nunca antes. Para eso nos ha llamado el Señor. Así que hoy yo les tengo, para iniciar este espacio, un cortito resumen de la historia, de quiénes somos, de por dónde hemos andado. Hay mucha información que algunas personas no conocen del seminario, pero el seminario, una cosa extraordinaria es que inicia en el 1919. Fue fundado en una primera institución de educación teológica a nivel avanzado. Pero interesantemente, el seminario comienza con un detalle y un carácter que nos ha formado y nos ha dado personalidad. Así que nosotros somos la fusión de 4 institutos. El Seminario Teológico Puertorricense, asociado a los presbiterianos, estuvo en Mayagüez, el Grace Conaway Institute Bautista, que estuvo aquí en Río Piedras, el Instituto Robinson Metodista, en Atillo, y el Instituto Discípulos de Cristo en Bayamón. Cada una de estas organizaciones llegaron con sus misioneros cuando se inició, ¿verdad? Y se continuó la invasión de los Estados Unidos en 1898, pero estos misioneros se dieron cuenta de que cuando pegó el Evangelio, también necesitaban capacitar y entrenar a esos siervos y siervas que el Señor estaba levantando. Así que cada uno inició por su lado, pero se dieron cuenta de algo importante: sus recursos no eran suficientes. Así que juntaron fuerzas. Y al juntar fuerzas es que nace el seminario. El seminario abre sus puertas a 24 estudiantes el 11 de septiembre de 1919, luego de un cuidadoso proceso de estudio y preparación por comités en los Estados Unidos y Puerto Rico. Estos estudiantes vienen de los institutos, de estos institutos previos que mencionamos, y comienzan su caminar ya con un nuevo programa, un nuevo formato. La primera clase se graduó en el 1920, así que esta clase graduanda del 2019 es la clase que celebra que abrimos nuestras puertas, que estuvimos organizados y que le creímos al Señor. De que le creímos al Señor de que eso era posible. Así que celebramos eso honrando el pasado, pero también nos catapultamos al futuro. Estos fueron los compañeros que se graduaron en esa primera clase, y pongo el detallito, ¿verdad? Para aquellos que sepan sumar y restar, la primera mujer graduada del seminario, graduada con la maestría en divinidad, fue en el 1967. O sea, hubo un largo trecho, ¿verdad? Como vemos, y eso es parte de la historia de las instituciones teológicas. O sea, todavía hay camino por andar, todavía hay camino por abrir, ¿ves? Así es que andamos en esa, ¿verdad? Porque estamos en el camino con el Señor. Y hablando del camino, esta foto a mí me encantó, porque esta foto muestra al primer presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico, James A. McAllister, presbiteriano graduado de Princeton, que comenzó, ¿verdad?, su vocación misionera, pero con un doctorado, ¿verdad?, en Princeton, y viene a Puerto Rico y trabaja en Puerto Rico. Interesantemente, él se llevaba a los estudiantes, ¿verdad?, en ese carrito, en ese vehículo, con un grupo de estudiantes, y según la leyenda se iban por los campos de Puerto Rico, ¿verdad?, los espacios, las comunidades, a evangelizar. La raíz de este seminario es misionera. Este seminario es un seminario con un corazón evangelizador. Este seminario es un seminario que sigue creyendo en que el reino de Dios se trabaja, se esfuerza, se lucha, y que el Señor camina con nosotros para abrir esos espacios. Las oficinas administrativas en 1943 es que se construyen, en el 30 se adquieren estas cuerdas de terreno donde estamos. Son 4 cuerdas de terreno. No parece, ¿verdad? Pero aquí hay 4 cuerditas de terreno. Y los edificios comienzan a levantarse, las casas principalmente para el aposento de los profesores, y ya luego viene a ser espacio de renta, ¿verdad?, para
estudiantes del seminario y universitarios. Fíjense que las 4 cuerdas de terreno están frente a la estación del tren urbano y la Universidad de Puerto Rico. Esto es bien importante, es clave. ¿Por qué aquí? Es importante porque para las personas que soñaron este seminario, una de las cosas que tenían en su corazón era que aquellos siervos y siervas del Señor tuvieran la oportunidad de prepararse no solamente teológicamente, sino con una preparación secular donde pudieran incidir en la historia de su pueblo. Así que estar frente a la Universidad de Puerto Rico no es casualidad. No fue casualidad desde el inicio. La educación universitaria sólida fue algo que se buscó desde ese momento. Y recuerden que iniciamos con graduados de universidades como Princeton, como Drew, como Union. Así es que tenemos nosotros entre nuestros exalumnos, abogados, maestros, economistas, terapistas, de todo, ¿ve? Y eso enriquece el servicio, ¿ve? Porque son personas que entendemos. Yo soy microbióloga. Así que somos personas que entendemos no solamente el corazón de Dios, no solamente el entender la Biblia, pero también del otro lado, el ser humano en su rutina, en su diario, en su trabajo y en sus situaciones. Así es que el seminario aprecia esa bivocacionalidad de nuestros alumnos. Es interesante que desde muy temprano somos parte de la Asociación Americana de Escuelas Teológicas, que luego viene a ser la ATS, Asociación de Escuelas Teológicas. Está acreditado desde el 1940 y pico por la ATS y por la 82, perdón, y por la Mid-State desde 1995. ¿Qué muestra esto? Que nosotros tenemos, vamos a adelantarlo aquí. ¿Dónde está? Se me perdió. Nosotros tenemos 4 acreditaciones, ahí está, tenemos 4 acreditaciones y esto asegura la calidad de nuestra educación, ¿ve? Estamos licenciados por el Consejo de Educación Superior. La Middle State es esa organización que acredita todas las escuelas de estudios superiores a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. La ATS es la que acredita las escuelas profesionales en religión. ¿Okay? Las escuelas en religión. Y el University State Senate del General Board del Higher Education and Ministry de la Iglesia Metodista Unida, pues nos acredita como una institución capaz de y con todos los requisitos para preparar a los siervos y siervas dentro de esta denominación. Así que fíjense que nosotros estamos, como quien dice, bien cubiertos. Pero no solamente bien cubiertos, tenemos mucho trabajo, porque para mantener esas acreditaciones se requiere de mucho esfuerzo administrativo y académico. En abril de 1918, las 7 juntas misioneras, aquellas 4 que mencioné y otras 3, constituyen la escuela teológica en Puerto Rico, el seminario. Y aquí simplemente pongo los logos, porque estos son los logos de las denominaciones locales que ahora son parte del seminario y que sustentan el seminario. Son parte de la Junta, son parte de nuestra facultad, son parte de los empleados no docentes y son parte de ustedes, ¿verdad? Estudiantes, visitantes, etc. Así que tenemos una variedad extraordinaria de experiencias religiosas, de doctrinas, de historia, pero lo más que para mí ha sido extraordinario este espacio de presidencia es que al compartir con cada una de ellas, esa imagen del cuerpo de Cristo se me ha enriquecido. La diversidad, la manera en que adoramos, en que entendemos a nuestro Dios, ha sido para mí como descubrir un diamante. Cuando ese diamante se mueve a través de la luz, me da diferentes colores, pero el brillo es espectacular. Así que esa ha sido la experiencia de nosotros como seminario. Pero no solamente eso, no son solo 6, son un poquito más, son 11 denominaciones, porque en Estados Unidos tenemos también relaciones con cada una de las denominaciones asociadas a las denominaciones locales. Así que todo esto es la vida, el dinamismo del seminario, que implica que tenemos una experiencia ecuménica interdenominacional como muy pocas organizaciones teológicas tienen en este momento. Y esto es para la gloria de Dios. Somos una organización sin fines de lucro, privada, ecuménica, de educación graduada y teológica. Tenemos 3 programas graduados
la maestría en divinidad, la maestría en arte y religión, doctorado en ministerio, pero también tenemos, ahí se me quedó la S, un postbachillerato, certificados y educación continua. Las agencias acreditadoras, cerca de 200 estudiantes de 11 grupos religiosos. Si nosotros pensamos que solamente estas 6 denominaciones están con nosotros, no. Nosotros recibimos de otras denominaciones estudiantes que consideran al seminario como su espacio teológico por excelencia, precisamente por la calidad y la experiencia de compartir con otras denominaciones. Decenas de conexiones y relaciones internacionales que no las podemos, ¿verdad?, poner en este momento. Nuestra misión: contribuir a la formación integral de líderes para servir en el ministerio cristiano y en la sociedad. Porque el Señor nos llamó a estar en el mundo. No somos del mundo, ¿verdad?, pero servimos en el mundo. Así que hay que entender el mundo. Y la visión: mantener la tradición de excelencia y calidad teológica educativa. Así que en este momento en eso estamos inmersos. Solamente para que tengan un poquito de cómo estamos organizados: una junta de directores, presidencia, un área de avalúo. Esto es bien importante porque no solamente las acreditadoras nos exigen que nosotros podamos reflexionar de quiénes somos, pero también de cómo vamos. Así que los compañeros que, ¿verdad?, toman exámenes y presentan sus ensayos a los profesores, siéntanse bien, porque a nosotros también nos pasan los exámenes. Y nosotros tenemos que pasar los exámenes y tenemos que cumplir con un montón de requisitos. Así que esto es parte de nuestro propio estudio. Ya iniciamos nuestro estudio, nuestro autoestudio para las acreditaciones de la Middle State y las acreditaciones de la Asociación de Escuelas Teológicas. Así que en noviembre de este año y en marzo del año que viene tenemos nuestras visitas de acreditación, y eso para nosotros es un privilegio, pero a la misma vez el que nosotros podamos cumplir con todos estos requisitos, pues implica que todavía el seminario da la talla. Así que en esa estamos igual que ustedes dan la talla. Este es el organigrama de cómo trabajamos, ¿verdad? El área académica, área administrativa, como muchas otras instituciones. Y vean qué cosa más bonita. El seminario ha sido reconocido por su extraordinaria facultad, por la diversidad que presentamos, por los visitantes. Nosotros hemos recibido personas muy conocidas. Aquí estuvo Martin Luther King, predicó desde nuestra capilla. El seminario es una institución extraordinaria. Así que el estar aquí, dentro de las múltiples maneras en las cuales podemos estar, es un gran privilegio. La maestría en divinidad tiene 83 créditos, y esto es solamente para un poquito, ¿verdad?, que tengan conocimiento. ¿Para qué me sirve esto? Mira, para formular la razón de tu esperanza. La razón de tu esperanza y contenido de tu fe. Adoptar una teoría del ministerio cristiano consona con tu formulación bíblico-teológica, tu doctrina y tu historia denominacional. Precisamente como somos ecuménicos, te damos las bases, pero también nosotros tenemos en estas relaciones personas especializadas en compartir contigo la propia doctrina de tu historia, ¿verdad?, y de tu denominación. Trabajamos para que podamos actuar como agentes de cambio y descubrir y usar una diversidad de recursos dentro y fuera de la escuela. Y está orientado a la preparación de hombres y mujeres con vocación. La maestría en artes y religión revisada tiene ahora 39 créditos y está orientada al estudio académico de fenómenos religiosos en general, ¿verdad?, y la tradición cristiana. ¿Para qué me sirve esto? Mira, para comprender el fenómeno religioso. Hay muchas preguntas en estos momentos, hay muchos conflictos. ¿Cómo yo navego esto? Pero no solamente eso, ¿cómo yo soy líder de mi iglesia o de mi sociedad? ¿Cómo yo puedo mediar en conflictos interreligiosos? Si yo entiendo la base de la fenomenología de la religión, la antropología de la religión, sociología de la religión, yo puedo entonces ser un agente de cambio en ese espacio, ¿verdad?, para bendición de muchos. Comprender las tradiciones, ¿verdad?, la doctrina judeocristiana, y sobre todo integrar los valores esenciales humanos en este proceso, ¿verdad?, de la diferente religiosidad. El doctorado en ministerio ahora mismo está en revisión, así que no les voy a presentar nada, pero provee oportunidad de estudios avanzados dirigidos a la adquisición de competencias ministeriales para que usted también sea un agente de cambio en su propia denominación. ¿Cuántas denominaciones tenemos? Bueno, 11, hay veces que tenemos 13, otras veces hemos llegado a 15. Episcopal, independiente, discípulo de Cristo, Iglesia Evangélica Unida, presbiteriano, pentecostales, asambleas de Dios,
católicos, o sea, tenemos aquí de todo. Así que es una experiencia extraordinaria. En términos de los bivocacionales, lo último que les puedo presentar es que esta es una nueva tendencia y el seminario está ajustando, ¿verdad?, su programa y sus espacios para ustedes, porque los estudiantes y aquellos líderes que quieren prepararse son la razón de este seminario, son ustedes lo más importante. Así que teniendo ahora un nuevo perfil, que son personas profesionales, bivocacionales, que están casados o tienen sus espacios familiares, pero que también sirven en las iglesias, sabemos que se hace difícil el dedicar el tiempo para un grado universitario, ¿verdad?, posgraduado, pero por eso mismo es que queremos acceder a apoyarle. Así que vienen unos cambios para que podamos servirles mejor y que no sea la carga tan pesada como ya de hecho la tenemos cuando le hemos dicho que sí al Señor con gozo, pero con trabajo. En términos de género tenemos un 35% de nuestro estudiantado femenino y masculino, y esto varía. Hay veces que tenemos 50-50, otras veces tenemos un poquito más de mujeres, un poquito menos de varones, depende. O sea, realmente esto nos sorprende en cada momento, y la mayor parte de nuestros estudiantes toman la carga académica a nivel parcial. Eso significa menos de 6 créditos, 3 créditos, 4 créditos en este momento. Recordemos que pasó María, así es que eso nos ha afectado. Recordemos que tenemos a la Junta de Control Fiscal cambiando una serie de estipulaciones, ¿verdad?, legales laborales, así que eso también afecta a todo nuestro estudiantado, y en este momento pues acceden a un poquito menos de los 6 créditos. La distribución geográfica: en el este nosotros tenemos casi un 70% de nuestros estudiantados, pero tenemos un 23% de la zona oeste. Nuestros estudiantes llegan de Lares, de Utuado, de Atillo, de Las Marías, de Aguada, de Mayagüez, San Germán, y es extraordinario, pero a la misma vez entendemos que esto es un sacrificio que solamente se hace cuando nos comprometemos con nuestro Señor Jesucristo para servir. ¿Okay? Vale. En términos de exalumnos, los exalumnos, un 51% pastorean. ¿Y qué usted puede hacer con una educación de nuestro seminario? Usted puede ser ministro, ministra, pero usted puede ser ejecutivo de una organización religiosa, como los tenemos. Usted puede ser un ejecutivo asociado, puede ser un ejecutivo de organizaciones sin fines de lucro, puede ser un profesor universitario, ¿verdad?, continuando los estudios, profesor de instituto, líder eclesial, predicador itinerante, tallerista, escritor, acompañante pastoral, líderes comunitarios. Usted puede estar con una educación que le prepara para ser un líder donde quiera que el Señor lo haya ubicado. Estos espacios se están renovando después de María. Estamos, ¿verdad?, renovando todas las facilidades. Usted puede alquilar este espacio. Yo me casé aquí y tuve una fiesta extraordinaria. Así que usted alquila los espacios y nosotros le dejamos este espacio para usted, ¿ve?, y lo disfruta con su familia. Y así que estamos trabajando para que esto se convierta en su espacio, ¿verdad?, de actividad, su espacio para eventos, un espacio extraordinario. Tenemos un campus hermoso, un pulmón para esta ciudad. Así es que 100 años después, este es nuestro tiempo. 100 años después, este es también tu tiempo. Acérquense, compañeros y compañeras, hermanos, porque este es un espacio privilegiado de Dios. Que el Señor les bendiga. Continuando con nuestro programa, en este momento tendremos a la registradora Keina Reynoso, que quiere darles un mensaje breve. Saludos, buenos días a todos y todas, que el Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Keina Troncoso Fernández, registradora, y trabajo en la parte de admisiones en nuestra institución. Me place tenerles a cada uno de ustedes en esta mañana en nuestra casa abierta. Muchos de ustedes ya pasaron por nuestra mesa en el primer piso y se les dio un cartapacio con la información de nuestra institución y de las ofertas de grados que nosotros tenemos, que es la maestría en artes en religión y la maestría en divinidad. Ya nuestra presidenta les habló sobre lo que conlleva esas maestrías.
Pero bien importante, para poder seguir una maestría tendría que tener ya un bachillerato conferido, así que es bien importante ese bachillerato y entonces proceder con entonces la maestría de su predilección, maestría en artes en religión y maestría en divinidad. La maestría en divinidad consta de 83 créditos, que lo tienen muchos en sus cartapacios, tiene una información breve de lo que es cada una de nuestras maestrías y los grados post que nosotros ofrecemos. Y la maestría en artes en religión, que consta de 54 créditos. Nosotros ofrecemos dentro del currículo, hay cursos que están también disponibles para aquellos que necesiten algún curso o oferta académica que le interese. Usted puede tomar esos cursos no conducentes a grado o en este caso o de oyente. Pero sería mejor, ¿verdad? Importante que usted se pueda preparar completamente en lo que es la maestría en divinidad y maestrías en arte en religión. Usted anímese a poder ser parte de nuestro seminario, porque este es un espacio que se provee para aprender, para prepararse y para desarrollarse, ¿verdad? Para poder seguir sirviendo como ministros, ministras, ¿verdad? Y laicos o servidores, ¿verdad? A nuestra comunidad y a nuestra congregación. Nuestro horario de oficina, estamos de lunes a jueves de 9:30 a 6 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Ahí estamos disponibles, ¿verdad? Para servirle a cada uno de ustedes. Estamos en el primer piso, en la entrada principal, para aquel o aquella, ¿verdad? Que necesite más información sobre nuestro grado. Ahí estamos para servirle. Que tengan un hermoso día y que puedan disfrutar de este evento. Dios les bendiga. El presidente de la Junta se va acercando para tener un saludo, ¿verdad? Rapidito, el pastor Eduardo Rivera Santiago. Y en lo que él se acerca, les recuerdo que la Feria de Salud en el primer nivel, usted puede, ¿verdad?, hacerse pruebas de sangre para cotejar su azúcar, su colesterol. También están varios doctores con nosotros y dos de esos doctores creo que están aquí. José Juan Acevedo, aquí está, que es cardiólogo graduado de nuestra institución. Él está, ¿verdad?, para contestar sus preguntas. También está la doctora Santos, que es neumóloga, así que, ¿verdad?, pueden consultarlos a ellos. Ella también entiendo que su esposo es graduado del seminario. Muy bien, así que, ¿verdad?, son gente de la casa, gente que está para servir, para atender sus preguntas. Y sin más, pues le pido aquí al pastor Eduardo Rivera que pase de su salud. La paz de Dios sea con todos y con todas. Es refrescante al espíritu poder estar esta mañana con ustedes para saludarles a nombre de la Junta de Directores y de mis compañeros y compañeras de la Junta. Así que nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, de que usted haya sacado este tiempo para conocer de nuestra Escuela de Profetas. Hay varias cosas que yo quisiera resaltar que dijo Dori que me parece importante. Ella habló de alquiler del espacio. Pues yo traje gente hoy de la Iglesia Evangélica Unida que quieren alquilar alguna cosa aquí. Así que aquí está Dori, ¿verdad? Usted ahorita saluda y habla aquí con Dori. Y así sucesivamente. Hay algo importante que en la presentación se ha estado claro, y es la fidelidad a esta institución. Yo creo que eso es importante en este tiempo que está un poco ahí transpirado en el que vivimos, donde las fidelidades no son tan claras en aspecto general social. Y yo creo que todos nosotros, nuestras iglesias, nuestras denominaciones, debemos ser fieles a esta escuela de profetas. Yo les puedo garantizar que no hay una escuela como esta en Puerto Rico, que prepare estudiantes, hombres y mujeres, para lanzarlos a la calle, para transformar el país. Así que yo les pido, como presidente de la Junta, que a través de las denominaciones nosotros promovamos la participación activa en nuestra escuela de profetas. Hay muchas áreas, como bien se ha mencionado, muchas áreas de participación. Hay programas extraordinarios, hay cursos que le vuelan, como dicen en la calle, la cabeza a uno, ¿verdad? Hay una teología feminista extraordinaria, hay ecología, hubo una oportunidad de los acercamientos ecológicos, hay una mesa ya en el parking, en el estacionamiento, de unos libros extraordinarios que hablan sobre la ecología. Hay uno que me atrajo a la mente, La voz del arcoíris, creo que es de Leonardo Boff, creo que es el libro. Así que es un librito que voy a ir a buscar a la biblioteca para mirarlo. Así que hay muchas áreas que te podemos explorar dentro de la institución para poder servir a Puerto Rico y poder servir al mundo vasto
hispano en los Estados Unidos, Latinoamérica, que es sumamente importante. Así que nuevamente bienvenidos, qué bueno que están acá y qué bueno que podamos tener esta apertura para poder seguir afirmando nuestra misión de hombres y mujeres que están dispuestos a aceptar el llamado de Dios, desarrollar su vocación para fortalecer la fe y tener madura la fe y dar frutos maduros en un país que tanto lo necesita. Así que en el nombre mío y en nombre de la Junta, nuevamente, bienvenidos. Gracias, gloria a Dios. Pues en este momento, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a comenzar las conferencias de Biblia y Teología. Aunque el profesor Heriberto quisiera que cantáramos un coro, ¿quieren estirarse un poquito o arrancamos? Sí, muy bien, pues vengan por aquí. Jorge y Arminda, que el profesor Heriberto quiere cantar, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos que alababan al Señor. Y unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Y unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Con nosotros el doctor Heriberto López. Buenos días, hermanos y hermanas. Le agradezco enormemente a los compañeros el trabajo que vienen haciendo. Voy a poner mi reloj para saber el tiempo exacto. He titulado esta primera presentación Leyendo y comprendiendo la Biblia. Y quisiera comenzar planteando que una de las cosas que es común en nuestras iglesias es que cuando usted hace profesión de fe, las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes y ahora la iglesia católica, muy intencionalmente insisten en la lectura bíblica. En efecto, el culto cristiano es alrededor de los pasajes bíblicos. Y claro, la Biblia misma no es ingenua, a que la Biblia no es tan sencilla como parece. Así que en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo manda a Felipe a predicarle al primer extranjero que se va a traer al pueblo de Dios en Hechos, el eunuco, Felipe, cuando se acerca al carro por mandato del Espíritu Santo, le hace una pregunta caliente al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Una pregunta que a cada uno de nosotros nos toca. A veces parece muy sencillo el texto bíblico, a veces es más complicado de lo que parece, a veces el texto bíblico es muy complicado, muy complicado. El eunuco le explica a Felipe: ¿cómo entenderé si alguien no me explica? Y me parece que eso tiene que ver con la casa abierta del seminario, porque Guillermo y yo, Doris, lo que hacemos es tratar de enseñarles a ustedes cómo comprender el texto bíblico eficazmente y cómo traerlo a nuestras iglesias.
El otro detalle que yo presentaría sobre la Biblia y su interpretación es un cuento del judaísmo, donde 4 rabinos del primer siglo, principio del segundo siglo, le pidieron a Dios entrar al Pardesh. ¿Notan la diferencia? Un jueguito de palabras. Con S, con Sin y con Shin. 2 letras, 2 consonantes hebreas. Una significa el paraíso y el otro significa la interpretación. Y ustedes se acuerdan que en Génesis 3 Dios echó a Adán y a Eva del paraíso y puso allí un ángel con una espada que impedía entrar. Por lo tanto, el Señor le dice a los 4 maestros: mira, yo sé lo que yo hago, ustedes no pueden entrar al Pardesh. Pero como el Dios nuestro es el único, usted le puede orar pensando que a lo mejor le dice que sí, algo que parece que no. Finalmente Dios los deja entrar, y cuando entra el primero cayó muerto automáticamente. Los 3 se miraron, se asustaron, pero uno de los 3 dijo: este estaba malo el corazón, no te preocupes, papá, porque ese iba a morir de todas maneras. Entró el segundo y enloqueció. Los otros 2 dijeron: este tenía la cabeza mala de todas maneras, nosotros lo sabíamos. Entró el tercero, se llenó de violencia. Entonces el cuarto dijo: bueno, ya han muerto estos 3 compañeros, voy a entrar. El que entró último fue el gran mártir, Akiva, el que escribió las 120 reglas de interpretación. Entró, lo tocó todo, lo miró todo, lo olió todo. No se acercó al árbol de la vida porque estaba prohibido, pero pudo ver lo suficiente como para salir y escribir las 120 reglas de interpretación. Nosotros no le vamos a enseñar tantas reglas aquí, mucho menos, pero el punto está hecho. La lectura de la Biblia es compleja. Una Biblia mal leída es un peligro, puede producir la muerte. En América le produjo la muerte a 60 millones de indígenas. Leer el libro de Josué literalmente. Una lectura de la Biblia mal hecha conduce a la esclavitud. En América, 40 millones de africanos esclavizados. Una lectura bíblica bien hecha, por el otro lado, es el paraíso, es la felicidad, es la comprensión suya de la vida y de la sociedad. Y nosotros queremos ayudarles a ustedes a leer la Biblia con comprensión. Y la pregunta es: ¿por qué la Biblia es tan difícil? Y rapidito así: porque la Biblia es distante de nosotros. La Biblia no se escribió en Puerto Rico en el 2019, no se escribió en español, no se escribió en una sociedad de intercambio como la nuestra. La Biblia se escribió en una sociedad de honor y vergüenza. En una sociedad de honor y vergüenza, si usted encuentra con alguien en el camino, tiene que pararse a preguntarle cómo está su papá, cómo está su mamá, sus hijos. Aquí no, usted va a vender algo y se olvida a la gente. Esta es otro tipo de sociedad. La Biblia se escribió en una sociedad patriarcal, mientras que nosotros vivimos, gracias a Dios, en una sociedad que va caminando hacia la plena igualdad de las mujeres. Y la Biblia se escribió en un mundo científico distinto. Cuando ustedes leen Génesis, es un edificio de 3 pisos, pero nosotros no nos imaginamos el mundo así. Sin contar que los antiguos vivían con 1000 calorías diarias, pero 1000 calorías le han dado a las hermanas a ustedes en los bizcochitos que hay en el patio ya esta mañana. Así que, ¿cómo vamos a resolver el problema de la distancia? Pues lo que nosotros pretendemos aquí, los colegas en Biblia y yo, es enseñarles a tener marcos cognitivos, marcos mentales, marcos en fuentes primarias y fuentes secundarias que ustedes puedan cruzar la distancia. No es posible cruzar la distancia, absolutamente, no es posible, mis hermanos y hermanas. Pero no es razonable que si usted se encuentra en la lectura de Juan 2, que habían 7 potes de agua para la purificación, con tanta información en fuentes primarias sobre esos potes, usted no sepa de qué eran, por qué eran de barro, por qué eran agua para la purificación, por qué era agua, por qué el buen vino, por qué el mal vino, ¿verdad? ¿Por qué el maestresala? Todo eso se puede explicar, porque se puede cruzar cierta parte de la distancia. Y eso se cruza con varios pasos. Mire, el primer paso que se da es algo que yo estoy haciendo ahora: explicarle a la persona cómo era aquel mundo. Severino Croato, el gran biblista latinoamericano, le llamó en su libro Hermenéutica Bíblica detrás del texto. Guillermo y yo se nos va la vida explicándole cómo era el mundo de Israel, de los cristianos originarios, del imperio persa, el imperio
Romanos, tratando de que usted entienda a qué se refería ese texto inicialmente, no solo en términos históricos, sino sociales también. Desde luego que ustedes saben que Pilatos no ha salido en el Nuevo Día de hoy en primera plana, ni Herodes Antipas. Por lo tanto, una información en fuentes primarias de quién era Pilato, Josefo, puede ayudar tanto a uno entender con quién se enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que la cuestión sociológica. Pues ustedes se acuerdan que en Juan 4 Jesús estaba hablando con una mujer y cuando los discípulos volvieron, dice que nadie se atrevió a preguntarle a Jesús, ¿qué tú haces? Obviamente había una situación cultural distinta y social. Jesús hablaba con una mujer, cosa que era profundamente inmoral en la antigüedad. Pero como a nuestro Señor Jesucristo le gustaba empujar los límites de la cultura, pues a nosotros nos gustaría darle un vistazo de qué era una mujer en el Imperio Romano, cuáles eran los lugares de las mujeres, qué se podía hacer con ella, y cuándo usted podía hablar con ella y cuándo no. Por lo menos nosotros sabemos que el gran Akiva se jactaba de que nunca le había visto el rostro a su madre, aunque su esposa Berurilla lo hizo estudiar 14 años en el seminario. Algunos de ustedes, sus esposas, que sepan buena teología, ¿no? Y sus maridos también. El otro paso que ustedes van a dar es el dentro del texto. Miren, dentro del texto es la parte literaria. ¿Por qué el libro de Apocalipsis tiene todos esos números, esos colores, esos símbolos? ¿Por qué Jesús contaba historias en forma de cuento? ¿Por qué esos oráculos, así dice el Señor, algunos oráculos condenando países y otros salvando? ¿Por qué estos lamentos en los salmos? ¿Qué tipo de literatura es esta? ¿Qué otra literatura utilizaron? Y el delante del texto, que es como lo traemos acá. Guillermo y yo hablamos ayer del delante del texto un rato, y Guillermo me hizo una presentación muy buena. Bueno, esto se lo he explicado, así que no vuelvo a esto ni a esto. Sí quiero decirle algo, de vez en cuando usted se da cuenta, dentro del texto, que el texto bíblico arrancó con otro texto bíblico. En el principio era el verbo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Obviamente, Juan tiene a Génesis 1 en la mano y quiere volver al principio, cuando la creación. ¿Por qué? Porque ahora va a empezar la nueva creación de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso ahí el verso 13 dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser constituidos hijos e hijas de Dios, porque esta es la nueva creación. Por eso hemos vuelto al principio. Pero fíjense qué interesante. Ustedes no se habían dado cuenta, muy seguramente, que el verbo es imperfecto, que dice que el verbo ya era en el principio. Por lo tanto, el Evangelio de Juan está alegando que antes de la eternidad Jesús acompañaba a Dios y que por lo tanto él puede hacer una afirmación próxima, la alta cristología, el verbo era Dios. Ese pasaje bíblico mal leído gramaticalmente lleva a la gente a traducir que el verbo era un Dios, erróneamente, no entienden lo que están leyendo. Nosotros pretendemos enseñarles, pero déjame decirle algo más. Antonio Piñero acaba de escribir un libro que se llama Cristianos Derrotados, donde plantea que Juan es una pugna con todos los cristianos previos, tratando de explicar quién es Jesús verdaderamente, y que Juan es el que gana esa pelea. Por lo tanto, todos los demás van en camino, pero la cristología correcta es que Jesús era hombre y que Jesús era el Dios verdadero para nosotros. Ahora, el delante del texto es que sucede cuando la Biblia ustedes se encuentran. Mire, usted no viene empobrecido a la lectura bíblica. Usted viene que es maestro, trabajador social, enfermera, médico, ingeniero. Aquí hay un joven que se llama Yaeli, que es experto en algún tipo de ingeniería. Y yo lo puse a hablar aquí en un salón de estructuralismo y cuando terminó le pregunté, ¿y usted cuál es su educación tal? Y dije, usted entiende eso mejor que yo. ¿Por qué? Porque tiene una formación que había traído. Por lo tanto, cuando el texto se encuentra con el lector y la lectora, el texto crece. Decía Gregorio Magno que la Biblia ha crecido con los lectores y las lectoras, pero hay alguien más que crece, él y la lectora. Y por eso yo le he puesto ahí a Eiser, a Ricord y a Gadamer, que lo que hacen es explicar cómo el texto cambia de significado en la lectura y cómo la persona que lee tiene una nueva comprensión de la vida.
Claro está que esto puede ser a nivel personal, familiar o en las relaciones sociales, porque el texto aborda relaciones sociales y usted puede comprender el mundo con otros ojos. En esta pequeña presentación de algo que yo doy por un semestre, que lo he reducido a 15 minutos, yo le he planteado a ustedes algo. Usted quiere entrar al paraíso. Pues para entrar al paraíso tiene que comprender la Biblia, porque la comprensión de la Biblia y el paraíso es la misma cosa. Claro está, el Espíritu Santo podría dictarle a ustedes lo que significa la Biblia, pero no lo ha hecho así, mandó a Felipe. En el caso nuestro nos mandó a nosotros. Y a ustedes mismos van a explicar muchísimas cosas aquí. ¿Para qué? Para que la Biblia sirva para la creación de una persona nueva, una familia nueva, una sociedad con justicia, un mundo ecológico, el reinado de Dios. Déjeme terminar esto con otro cuento, porque yo toda la vida he vivido el cuento, yo soy ministro. Moisés, en el siglo XI, este es un cuento judío, estaban poniéndole la masora. La masora son todos los puntitos que hay debajo del texto hebreo para suplir las vocales, porque en hebreo no hay vocales. Y Moisés estaba muy abrumado por todos esos puntitos y le dijo al Señor, Señor, usted sabe que en Éxodo Moisés quiere ver el rostro de Dios. Pues ahora ya los judíos tenían mucho problema con que alguien quisiera ver a Dios, por lo tanto, por lo menos quiere ver lo que significa el texto bíblico. Y el Señor le dice, no, mira, no te preocupes, pon todos esos puntitos ahí, que alguien va a entender eso después. Entonces el Moisés le dice, Señor, envíame donde ese maestro. Dice, eso te lo voy a dar. Y lo envía 1500 años después al salón de Akiva. Moisés está sentadito allí como el gran maestro judío. Y Akiva está explicando la ley, pero formidablemente, una cosa maravillosa. A Moisés se le salen las babas. Diablo, como este tipo, ¿cómo sabe esto? ¡Qué tremendo! ¿De dónde habrá sacado esto? Alza la mano, un momento dado no puede más. Y dice, oiga maestro, ¿qué sabe usted? ¿Quién le enseñó todo esto? Y Akiva le dice esto me lo enseñó Moisés. Hermanos y hermanas, nosotros queremos que en el diálogo entre ustedes y nosotros en la academia, y la gente que piensa sobre la Biblia, la tradición, ustedes puedan ser bendecidos y puedan bendecir sus iglesias. Dios les bendiga. Amén. Me sucede, Guillermo, vamos a los biblistas primero y luego los teólogos. Sí, este caballero. Cuando lo abras, él te va a enganchar. ¿Dónde está el cable? Este cable. ¿Hay algún joven aquí tecnológico que sepa más que yo de esto? Le va a haber mucho. Venga, un joven que sepa más que yo de esto. Está buscando, él va a subir solo. ¿Y qué menos? Buenos días a todas y a todos. Guillermo Ramírez Muñoz, profesor de Antiguo Testamento y Hebreo, y le queremos dar un saborcito de algunas de las cosas mucho más sencillo de lo que nos presentó Ediberto, de lo que hacemos en el salón cuando abordamos el Antiguo Testamento. Le he puesto introducción al Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Realmente cuando uno piensa en el Antiguo Testamento y Biblia hebrea, uno piensa en cómo va a abordar esto. La tradición, quizás como decía Ediberto, uno piensa pues tiene que tener mucha información
tiene que tener muchas definiciones y yo me tengo que llenar la cabeza de todo eso para poder comprenderlo. Eso es una forma, una tradición, pero yo no creo que es la versión bíblica. Y por eso quiero comenzar con una lectura en Deuteronomio 6, 20 al 24, que yo estoy casi seguro que ustedes la tienen que recordar. Dice el texto: eso ellos tratando de explicarse a los hijos, a las nuevas generaciones. Mañana, cuando te pregunte tu hijo qué significan los testimonios, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda la casa, su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Recuerden que la pregunta es la de Heriberto con Zaqueo, yo con este relato de Moisés. ¿Cómo vamos a comprender esto? ¿Cómo lo vamos a comprender? Nos dice, hay por lo menos dos formas de responder a esto. Primero, la pregunta es fundamental. ¿Qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, nos mandó? ¿Qué significan? Eso es lo que nosotros estamos deseosos de recibir. La respuesta se describe en un cuento. Heriberto decía que era un cuentista. Aquí somos cuentistas, pero en el sentido profundo de lo que es un cuento, de lo que es un relato. La respuesta, cuando va a explicar, no dice unos detalles, una definición, sino que dice: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Qué es lo que está realmente describiendo esa respuesta? Esta respuesta, como acabo de decir, no es una definición estrictamente hablando. ¿Qué son las definiciones? Las definiciones, en principio, ponen fines, ponen límites al asunto, lo limitan. En ese sentido, una definición no le haría justicia a lo que es, a lo que era ese pueblo. Esta respuesta entonces nos remite a un relato o a un cuento, y lo subrayo. A la pregunta de ellos no fue con definiciones, sino fue con relatos. Que dice, ¿qué es un relato? El relato nos ofrece un contexto, el contexto, el marco amplio que nos da referencia de quiénes somos. Si no entiendo lo que está en el texto, pues tengo que pasar a ese contexto y entonces se va explicando mucho mejor. Cuando ustedes, yo, nosotros éramos niños o en la adolescencia, o nuestros hijos, nietos, sobrinos nos preguntaban quién eran ellos. Ustedes saben que ya para 7, 8 años esas preguntas se empiezan a formular, ¿verdad? ¿Cómo nosotros les respondemos a nuestros hijos, nietos, sobrinos, los hermanos, los jovencitos de la iglesia, los de la niñez? ¿Cómo les respondemos? Hay múltiples formas para responderle a nuestros niños. Yo quiero destacar dos. Uno, podría darle una respuesta que yo llamo de domingo, o una respuesta técnica. Pues mira, si le preguntan ¿quién eres tú? Pues mira, tú eres de la estirpe de los Rodríguez y Rodríguez. O tú heredaste los genes de la clase de los reyes que llegó de Castilla la Vieja.
¿no? Empezamos a darle datos genéticos, tú eres así, asado. Esa es una forma. Y una gran tentación nuestra es venir a la Biblia para que la Biblia nos dé datos y así ya los tenemos y ya sabemos lo que es ese pueblo. Sin embargo, cuando miramos como este ejemplo, este texto como ejemplo, la Biblia no nos da ese tipo de definiciones. La respuesta, la segunda respuesta, a través del cuento, pues nosotros le diríamos así: bueno, tú, tu abuelo, tu abuela eran unos jibaritos de Lares, podría ser. Ellos eran agricultores que trabajaban en el barrio del Salto del Chivo, sembrando café o cortando caña. Realmente el texto bíblico se parece más al segundo relato. No hace definiciones, pero da un contexto de dónde uno viene. Desde esa perspectiva, ¿qué efectos o qué consecuencias podrían tener estas dos respuestas a sus hijos o a sus nietos, a sus sobrinos? ¿Cómo se comparan estas respuestas con las que encontramos en la Biblia? Entonces paso a Génesis 12, del 1 al 13. Es un texto que viene mucho antes, pero que también estamos muy familiarizados. Se llama el llamado de Dios a Abraham. Y está respondiendo también a esas preocupaciones que no solamente tenían los niños, ya lo tenía el pueblo. ¿Cómo les responde el texto bíblico? Le dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Yo prefiero decirle pueblo. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero el énfasis final está: por medio de ti yo bendeciré a todas, subrayo, todas las familias del mundo, o todas las familias de la tierra. Estamos en esa preocupación. ¿Qué fue ese pueblo de Dios? ¿Cómo ellos tuvieron conciencia de lo que eran? ¿Y cuál era el contenido fundamental de ese pueblo? Seguidamente, ¿qué aprendemos de Génesis inicialmente 12, del 1 al 3 y de Deuteronomio? Primero, Dios los llamó, ellos no se llamaron. Hay una identidad fundamental que el pueblo de Dios y nosotros, parte de la iglesia del Señor, tenemos conciencia de quiénes somos, porque Dios tomó la iniciativa, nos abordó y nos bendijo y empezó a explicarnos, empezó a contarnos cuentos. Y hay otro punto, en todas se destaca cuál era la naturaleza de ese pueblo. Y sobre todo hoy día lo tenemos que destacar: era un pueblo de emigrantes. Ojo, a toda la situación en Centroamérica, a toda la situación en Siria, como nosotros, y aquí mismo en Puerto Rico, ese pueblo, una de las naturalezas principales era que estaba moviéndose por un llamado de Dios, pero se movía para ser de bendición, no para ser un fin en sí mismo. Ese pueblo tenía una conciencia clara de que iban a ser medios, instrumentos de bendición. Y tercero, bueno, lo he destacado ahora, debían ser de bendición a los demás pueblos. El pueblo no era nunca un fin en sí mismo, sino un medio o un instrumento de Dios para bendecir al mundo. Cuando estudiamos la Biblia,
la Biblia hebrea, el Primer Testamento, el Nuevo Testamento, empezamos a tener conciencia no solamente de aquel pueblo, sino también de nosotros. Empezamos a tener conciencia que si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, también tenemos un carácter de inmigrantes, nos vamos moviendo. Tenemos que tener esa conciencia que nos movemos para ser de ayuda. El momento que el pueblo de Dios no es de ayuda o es de guerra, como sucede en el Estado moderno genocida de Israel, y ahí lo tengo que decir, el Estado moderno de Israel no es un Estado que está haciendo lo que Dios los llamó. Entonces, deja de ser pueblo. El reto que nosotros tenemos es, en ese sentido, ¿vamos a ser fieles al llamado o solamente vamos a ser religiosos y religiosas que representamos unos estereotipos? De entrada, una de las pruebas que tenemos en el seminario, en esa introducción al Antiguo Testamento, es ver cuál es la naturaleza del texto bíblico, cómo nos ayuda a reconocer nuestra identidad y cómo nos mueve a enfrentar y ser fieles al Señor en los momentos que estamos viviendo, que son momentos bien álgidos, bien delicados, bien frágiles y bien dolorosos. Y por último, otra de las preguntas cuando estudiamos el Antiguo Testamento es la relación entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Cómo vemos esa relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento? La mayor parte de nosotros, cuando llegamos a la iglesia y lo que hemos escuchado, pues vemos el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Sin embargo, aquí le vamos a estar enseñando esa comparación se debe a otra serie de situaciones, pero no le hace justicia al texto. Desde un inicio vemos gracia en el libro de Génesis. Así que esa definición del Antiguo Testamento ley distorsiona. Y aquí se lo explicamos, hay una razón para eso. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento habla de la Torá o de la ley, está hablando de una interpretación tardía de la ley y no de la interpretación temprana de la ley, que la ley era un instrumento, una instrucción, una guía. Yo prefiero utilizar un mapa. Cuando uno está perdido, ¿verdad?, en cualquier lugar y recibe un mapa, hoy día es el GPS, cuán agradecido uno está de ese mapa, ¿verdad? Así que no podía ver la ley como un castigo, como una imposición, sino como una gracia. Entonces la respuesta, pero ahí ya Alejandro, la respuesta que nosotros le vamos a dar a ustedes o invitarlos a pensar es que el Antiguo Testamento es la promesa. En el Antiguo Testamento encontramos una promesa y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento. La relación no es ante ley y gracia, sino promesa y cumplimiento. Y desde esa perspectiva, pues el reto de nosotros es cómo lo vamos a explicar a nuestras iglesias, cómo vamos a fomentar esa identidad de iglesias maduras, porque comunidades cristianas inicialmente las podemos tener y gloria a Dios que las tengamos, pero no todo lo que crece es bueno. El cáncer crece y no es bueno. Así que queremos crecer, pero queremos crecer no como la espuma, sino queremos crecer en contenido, en fidelidad, en entendimiento, para seguir llevándolos a otros. Y sobre todo en estos tiempos, ser reconciliadores y reconciliadoras en un mundo quebrantado. Yo estoy dando un curso sobre violencia y la Biblia. Y es interesante cómo a través de la historia
tenemos que reconocer, se ha utilizado la Biblia para justificar guerras, matanzas, barbaridades. Esa forma de utilizar la Biblia no es correcta ni es fiel al Señor. Nuestra invitación es que ustedes, nosotros todos como comunidad, podamos interpretar, como decía Heriberto, la Biblia como un medio de liberación, como un medio de reconciliación, como un medio de vida. Pero eso no es una fórmula que por decirlo se hace. Nosotros lo tenemos que trabajar. Que el Señor lo bendiga y que estas invitaciones a abrirle el apetito las puedan disfrutar. Bien. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas al Seminario Evangélico de Puerto Rico. Yo quería ser biblista, pero por la gracia de Dios, pues estudié teología. Así que lo que vamos a hablar hoy es la relevancia precisamente de la reflexión teológica para la vida de la iglesia. La gente adora a los biblistas porque la gente ama la Biblia, pero los teólogos y las teólogas no nos quieren tanto. Porque los teólogos y las teólogas tienen que interpretar, tienen que aplicar, tienen que contextualizar, tienen que criticar a veces la vida de la iglesia. Entonces no somos tan amados. Pero sin teología, como explicaron ellos dos, no se puede leer la Biblia. Sin una visión intelectual, racional, ¿verdad? ¿Y por qué hay que estudiar teología? Todos los estudiantes nuestros que quieren ser pastores o pastoras tienen que tomar 6 cursos de teología. ¿Por qué hay que estudiar teología? Porque hay que dar razón de la esperanza que vive en nosotros. Hay que dar razón de la esperanza que vive en nosotros. Y otro texto importante, además de ser primera de Pedro, es la de Romanos 12:2. El escritor de los Romanos le decía en el siglo I a los creyentes: no se conformen a este siglo, sino transformaos. Miren de dónde viene la transformación: por medio de la renovación del entendimiento, para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por 2 razones bíblicas tenemos que estudiar teología. Entonces, ¿qué es la teología? Yo le preguntaba a unos estudiantes hace poco de bachillerato qué era la teología para ellos. Entonces me definían la religión o me definían la espiritualidad. Y es que la palabra teología a veces se hace difícil de definir. Cuando yo digo que yo enseño teología, me dicen biología, geología, o sea, cualquier otra cosa menos teología, ¿verdad? Y la teología, honestamente, ha salvado a la iglesia de cometer muchos errores. Porque la teología es la reflexión sobre lo que pensamos, sobre lo que creemos, sobre lo que leemos, ¿verdad? Y la teología es la reflexión sobre nuestra vida también, pero a partir de la fe, a través del lente de la fe. La reflexión de nuestra vida a través del lente de la fe. Las definiciones más clásicas de la teología es que es una palabra compuesta: Theos, Dios, Logos, palabra. Pero esa definición es muy técnica para hablar de teología. La teología es mucho más amplio que eso. Es la reflexión que nace del corazón de la misma fe. Los teólogos y las teólogas somos creyentes. Y yo ahorita les voy a decir un secreto: ustedes son teólogos y teólogas también. De nuestra fe nace la reflexión. No es la palabra del escéptico, del agnóstico, del ateo. Es la reflexión que hace él o la creyente. Anselmo de Canterbury nos decía muy temprano que es la fe que ama conocer, es la fe que ama saber, es reflexión de la vida a partir de la fe, es siempre la respuesta que damos los seres humanos ante la revelación de Dios, y es la osadía de atrevernos a hablar de Dios. Porque como decía ahorita Heriberto, Dios es el misterio, un misterio que apasiona, un misterio al que tenemos que acercarnos. Y
teología no es otra cosa que una conversación que no ha terminado, que no termina hasta que nos enfrentemos a Él y lo veamos tal y como Él es. Mientras tanto, reflexionamos sobre Él, conversamos sobre Él, y esa conversación tiene que incluir a todos los interlocutores, no es un monólogo. Y por eso es importante estudiar teología, para escuchar y para conocer qué otros tienen que decir de ese texto que leí, de ese himno que yo canto, de esa palabra que yo digo, porque hacemos teología de muchas maneras. Hacemos teología orando, leyendo la palabra, enseñando, pero también cantando. Y a veces las teologías que hacemos tenemos que evaluarlas, porque la teología, la teología cristiana, lo que trata es que lo que nosotros decimos de Dios en el cántico, o en la palabra, o en el estudio bíblico, sea coherente con el Evangelio de Jesucristo. Ese es el gancho, ¿verdad? Así que toda persona que, en la medida que busca entender su fe, en la medida que busca entender el porqué de lo que cree, hace teología. Todos los cristianos y las cristianas del mundo hacemos este ejercicio constantemente, porque al compartir la buena noticia de Jesucristo, ¿verdad?, nos hace testigos de la fe en todo lo que hacemos o decimos, y por tanto somos teólogos o teólogas. ¿Qué es esa reflexión exactamente? Pues una reflexión es una labor comunitaria. Esa es una característica de la teología. Es una labor comunitaria. No es individual, no es personal y única, es comunitaria. Porque él por eso es una labor comunitaria. Nunca se olviden que la palabra de Dios no se puede interpretar privadamente. Es una labor comunitaria. Cuando se interpreta privadamente, se privilegia a quien la interpreta. Cuando los esclavos eran torturados, la palabra que escuchaban era, desde los púlpitos, que la esclavitud era voluntad de Dios para sus vidas. Pero cuando empezaron ellos a leer el Evangelio, no podían concebir a un Dios que permitiera la esclavitud. Y dijeron, no, esa no puede ser la interpretación del texto, lo que decían ellos ahorita. Así que, importante la palabra comunitaria. La reflexión teológica es lenguaje de primer orden, le llamamos lenguaje de primer orden, porque es lo que hacemos nosotros cuando cantamos, cuando oramos, desde que somos pequeñitos en la iglesia. Todo lo que hacemos es teología, pero es lenguaje que nace de la confesión, es emotivo, de la esperanza. Todo el mundo le gusta leer el texto de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El texto a todo el mundo ha traído consuelo en la vida, ¿verdad? La teología lo que hace es decir, bueno, eso es exactamente lo que dice el texto. Cuando a alguien le falta algo, en la alacena, por ejemplo, o le falta salud, o le falta al hijo que lo mataron, ese texto tiene relevancia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces la teología ahí entra, ¿ves? ¿Qué significa eso? Eso es lo que decía en el hebreo original. O en vez de decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía Jehová es mi pastor, nunca me falta. ¿Quién no me falta? ¿Quién es que no me falta? ¿Lo material, las cosas o es Dios? Hay una diferencia entre las dos lecturas totalmente del texto. Así que la teología nos ayuda en eso también. Y nos ayuda a corregir de alguna manera ese lenguaje de primer orden que nace de la fe, de la esperanza, del amor, confesional, que es emotivo y que lo aprendemos de memoria y que no interpretamos ni lo razonamos hasta que no se contradice algo dentro de nosotros leyendo el texto, ¿verdad? Lo que hacemos en teología en el seminario se le llama lenguaje de segundo orden. Segundo orden porque es más reflectivo. Hay reflexión, hay análisis, hay sentido crítico. Es deliberativo, es constructivo. Para darles un ejemplo de esto que les estoy diciendo, hay teologías cónsonas con el Evangelio y teologías que no son cónsonas con el Evangelio. Y podemos haberlo hecho, esa teología, utilizando un texto. Una vez una hermana de la iglesia me dijo, estoy orando, hermana, para que Dios ponga a mis enemigos por estrado de mis pies.
¿Ah? Estoy orando por eso. ¿Por qué? Porque hay un texto en el Salmo 110:1 que dice: Señor, pon a los enemigos por estrado de mis pies. Entonces, mi hermana, sí, pero el Evangelio nos dice en Mateo, sí, Jesús hablando, Mateo 5:44 al 48, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a quienes os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese análisis lo hacemos en la teología. Nos acercamos al texto con esa otra mirada, porque al fin de cuentas lo que queremos es que como es teología cristiana, que sea consona con la praxis, con el evangelio, con el ministerio, con la predicación. ¿De quién? De Jesucristo. Eso es lo que hace la teología. Así que lo que se hace en teología es pasar de la confesión, que todos confesamos lo que creemos, a la explicación del fundamento de esa confesión de fe de la manera más creativa, más coherente, más responsable y más fiel al Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se hace en teología. Y para concluir, les voy a dar otro ejemplo. Mi sobrino Mario, que hoy tiene 32 años, cuando tenía 6 años, estábamos un Viernes Santo en la iglesia, escuchando todo lo que estaban diciendo la predicación y los cánticos, y él estaba jugando con algo, ¿verdad? Como hacen los niños en la iglesia. Y cuando terminó el servicio, nos montamos en el carro para regresar a la casa, y me dijo: Titi, Dios es más poderoso que Superman. Y a mí me han enseñado, cuando los niños hacen preguntas, uno tiene que coger un respiro primero antes de contestar, y uno tiene, dicen los psicólogos de niños, que decirle: ¿por qué tú haces esa pregunta? ¿O qué tú piensas? Para ver lo que uno se repone. Esa es la estrategia. Entonces yo le dije: ¿pero por qué tú preguntas eso? Y me dice: bueno, porque Superman no hubiese dejado que mataran a su hijo. En la teología, los espero en Teología Historia 1. Dios les bendiga. Eso lo puedo decir todo hoy. Mis queridos hermanos, que la gracia de Dios le llene de manera especial. Estamos bien contentos de que usted esté aquí con nosotros, lo estamos disfrutando mucho. Por cuestión del tiempo, no dijimos algo importante, y es que Diberto es metodista, Guillermo es bautista, Agustina pentecostal, yo soy discípulo de Cristo. Son distintas voces que están aquí. De la misma forma que el canon no tiene una sola voz, pues el seminario tampoco tiene una sola voz. Cada uno de nosotros lo ve desde distintas áreas. Y ya hablaron biblistas, ya habló la teóloga sistemática del seminario. Yo quiero titular esta breve comparecencia: el seminario, la vocación pedagógica de la iglesia. Quiero comenzar con este visual. Fíjense que usted ha escuchado aquí a los biblistas hablar de cuestiones importantes dentro de la Biblia. La teóloga sistemática nos está hablando de cuestiones fundamentales acerca de pensar la fe. Pero todo esto se tiene que amajar con el pueblo. La mayoría de ustedes no se van a quedar en la abstracción, ni se deben quedar en la abstracción. Pues ahí entramos lo que nos llamamos los teólogos prácticos. Los teólogos prácticos somos aquellos y aquellas que en el eslabón de Biblia, teología, y somos el punto final, pero a la misma vez somos el punto de comienzo.
porque nosotros caminando con el pueblo recogemos las inquietudes, recogemos el corazón del pueblo y vamos a los biblistas a preguntarle cómo las inquietudes del pueblo encuentran palabra de Dios en la Biblia. Vamos luego a los teólogos para preguntarle cómo puedo llevarle fe y esperanza a un pueblo, no desde la actuación, sino en medio de la vida cotidiana. Caminando con el pueblo, las preguntas le dan a la Biblia tarea, le dan a los teólogos tarea, pero también ellos nos iluminan. Por eso es que usted ve aquí a un Cristo latinoamericano que hoy estuviera en la frontera metido en una jaula. Usted ve distintos elementos de nuestra comunidad hispana y latinoamericana. Entonces, usted se pregunta, ¿qué es la teología práctica? Esta es una teología que a partir del Concilio Vaticano II, de los escritos de Karl Rahner, entre otros, pero sobre todo de cientos y cientos de pastores y pastoras que caminan a diario con el pueblo, que ven a sufrir. No solamente es verlo desde la perspectiva de la experiencia de la esclavitud en Éxodo, sino cómo nuestros feligreses se enfrentan a la realidad hoy de una junta de control fiscal. Porque me toca a mí llevarle la esperanza. Si me quedo viéndolo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva teológica, desamarrado de la vida, ese sermón, esa escuela bíblica, esa comparecencia suya el domingo queda hueca, no hace sentido a la vida. Por lo tanto, los teólogos prácticos lo que hacemos es analizar de una forma reflexiva, crítica, mirar con detenimiento la acción de la iglesia en nuestras comunidades a raíz del evangelio. Nosotros le preguntamos a la iglesia si estamos siendo evangelio conforme a los valores del reino predicado por Cristo, o la iglesia se está apartando de esos valores. Mire, usted va a aprender aquí en el seminario que la iglesia es importante y todos miramos el evangelio desde los ojos de la iglesia. Somos gente de iglesia. Por eso yo quise poner en mi presentación pastor. Yo soy un pastor de una comunidad pobre en Ciales. Y esa comunidad pobre hace pregunta a la Biblia, pregunta al texto. Tienen sus propias preguntas. Algunas el texto le puede responder con facilidad, otras hay que hacer una combinación del esfuerzo bíblico y teológico para encontrar que la esperanza en Cristo. Y nosotros le preguntamos a la iglesia, porque la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia está llamada a predicar el reino de Dios. Y a veces la iglesia camina agarradita de la mano con el reino, pero en otras ocasiones el reino tiene que corregir las acciones de la iglesia. Entonces, como teología práctica, nosotros trazamos camino para delinear nuevas formas que permitan la realización de la misión cristiana como vocación de la iglesia. Y segundo, nosotros ponemos en tela de juicio lo que la iglesia está haciendo. Cuando nosotros hacemos un llamado a favor de los pobres, cuando nosotros hacemos un llamado a favor de los estudiantes, cuando nosotros hacemos llamadas a favor de la justicia, de la mujer, en contra de la violencia, todo eso es teología práctica, sustentado en los valores del reino. Y esa teología se percola en todo lo que la iglesia hace, en su coinonía, que es la comunión los unos con los otros, en el querisma, que es la proclamación, en todos los procesos educativos de la iglesia, no solamente en la escuela bíblica, sino en todos los escenarios en donde la iglesia educa. La profecía, no como un asunto personal, ministerial, sino como esa capacidad que tiene la iglesia para señalar las injusticias, pero también señalar la voz profética de Dios que anuncia la libertad y la esperanza, y sobre todo el servicio. Usted se da cuenta que la liturgia está en el medio, y es que liturgia no es otra cosa que celebración. Todas nuestras tradiciones celebramos de alguna forma la Eucaristía, es la Santa Cena, es la comunión, es la mesa del Señor, como la llamen. Desde esa liturgia nosotros hacemos comunión, proclamamos el anuncio del Evangelio, educamos, somos proféticos, servimos. Ya los pasajes bíblicos, los compañeros lo han visto,
de cómo nosotros somos llamados a educar a un pueblo que necesita encontrar la esperanza en el texto bíblico. Nosotros somos hombres y mujeres de la esperanza, que concluimos esperanza. Usted no va a venir aquí a llenarse de conocimiento nada más. Ese conocimiento tiene que ir en favor de un pueblo que necesita una voz liberadora, de un pueblo que necesita guía, que no se lo va a dar a los políticos. Mire, yo vine de rojo, pero es por la sangre de Cristo nada más. ¿Ven? Los políticos no le van a dar esa dirección. El Evangelio la va a dar. Gente valiente que anuncie la verdad de Cristo. A Cristo le costó. Mire, si el mensaje de Jesús no hubiese sido revolucionario, Jesús hubiera muerto como de 80 años. Pero cuando usted anuncia la palabra de justicia de Dios, eso cuesta. Pero si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar. El único texto bíblico que yo quiero citar es este, porque a mí me parece que aquí Pablo usa una imagen muy profunda. Después de haber tenido una garata con los Gálatas, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que hace la iglesia. Que Cristo se forme en medio de las situaciones que el pueblo está pasando y que encuentren en el Evangelio oportunidad para la vida. Cuando hablamos de los procesos educativos de la iglesia, menos en la suya, en la mayoría pasa esto. Yo no sé si usted sabe que la escuela bíblica está en peligro de extinción. Creo que hay más coquí tuerto que gente en la iglesia. Los números muestran que cada vez hay un descenso. Nosotros no nos podemos conformar con eso. Entonces hay que replantear el imaginario pedagógico de la iglesia, de esa voz que tanto este país necesita, que a grandes rasgos debe ser cristocéntrica y no centrada en el carisma de los líderes. Los líderes somos pasajeros, la palabra de Dios permanece. Que seamos bíblicas. Hay muchos libros que aquí vamos a estudiar, vamos a descubrir, pero ninguno como la palabra de Dios. Tiene que ser contextual, que vincule el conocimiento con la vida de la gente. Que la gente sepa que el Dios que libertó y transformó a Jacob de bandido al padre de la nación, lo puede hacer conmigo, y lo hizo conmigo. Que el Dios que puede perdonar a las naciones también puede perdonar a esta. Que Dios que sacó a Israel de Babilonia y de la opresión puede también levantar a nuestro país. Una teología y una pedagogía que enseñe a vivir y a revivir la justicia de Dios y los valores del reino. Esa justicia a favor de la mujer, de los niños. Mire, una de las cosas que a mí me molesta es cuando yo escucho que los niños son la iglesia del futuro. Para Jesús es la iglesia de hoy. Yo no sé si usted lo que quiere decir es que no diezman, porque no tienen trabajo o no pueden ir a la junta, pero son en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que vivir la justicia de Dios en medio nuestro, con la mujer, con los niños, con los que piensan distinto. Acentúa que cada uno de nosotros pertenece a una denominación distinta, para que usted vea que nos una una sola cosa: la fe en Jesucristo, y que queremos que ese reino de Dios se haga real en cada una de nuestras vidas. Necesitamos una educación de una iglesia centrada en la persona, que fomente la creatividad, que motive a pensar. No se lo han dicho, pero yo se lo voy a decir: el seminario no es una escuela bíblica. Si usted quiere venir a una escuela bíblica, cerca del seminario hay iglesias. Aquí se viene a fomentar el pensamiento. Jesús fomentaba el pensamiento, la curiosidad, como ya le dijo la doctora Luby, buscar entendimiento de la fe. Entonces, si fracasamos en eso, en la parte bíblica, en hacer una buena teología, en caminar con el pueblo para saber dónde están. Mire, algo que me gustó de María es que se rompieron los mitos.
La iglesia no necesitó del gobierno para servir. No necesitó de la luz para servir. Necesitaba de Cristo. El gobierno no sirvió bien al país. La iglesia sí. La iglesia sí. Entonces la pregunta es, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y como ya yo sé que a Heriberto le iba a hablar de aquí y de todas esas cosas, yo le traje mejor estos muñequitos. Ahí viene una persona, dice, con una mezcladora de esa, en el nombre de Jesús. Después viene toda esta gente de Wall Street, incluyendo el presidente, con un montón de dinero en el nombre de Jesús. Después viene la intolerancia religiosa en el nombre de Jesús. Y en una oficina de notaría alguien dice, ¿me puedo ayudar? Y sale Jesús y dice, quisiera cambiarme el nombre. Por eso es importante hacer buena teología. Una teología innovadora, refrescante al servicio del reino, de la verdad, de la justicia. Nosotros somos, por eso es que el presidente y la presidenta nos hablaron aquí de la escuela de profetas. Ninguno de nosotros le va a enseñar cómo se le dice a los demás lo que le va a pasar en el futuro. Ya eso lo tiene el periódico, en una sesión creo que se llama el horóscopo. Nosotros le vamos a enseñar aquí cómo decirle al pueblo, en medio de su dolor y su caminar, que en Dios hay esperanza. Eso me va a costar a mí. Eso hay un precio. No solamente a los mártires del primer siglo, los mártires del siglo XX y los mártires que siguen hoy alrededor del mundo. Nosotros hacemos una teología al servicio de la vida en plenitud. Por lo tanto, condenamos la violencia de género, condenamos todo lo que sea en desfavor de los pobres, las decisiones que hacen los políticos, donde siempre el de abajo sigue estando abajo, pues la gente silenciada, sin voz, tiene una, la voz de Dios, y nos usa a nosotros como instrumento para traer justicia. Si no hay una teología primero liberada, porque por ahí hay teología, pero ellas mismas no están liberadas, lo que crean son más cargas, y usted ha venido aquí para romper con toda esa teología de muerte y a la misma vez liberadora. Hay que acentuar una pedagogía de la esperanza que nos haga más humanos. Miren, yo digo por ahí que la gente quiere hacerse divina. Jesús nos enseñó con la encarnación a hacernos humanos. Y desde la humanidad, desde el acompañamiento los unos con los otros, ver a Dios. Eso se hace por medio del diálogo y de la creatividad. Termino con esto. Freire nos enseñó una cosa, que a veces el pueblo camina y nosotros con una conciencia ingenua. Usted se da cuenta cuál fue el tema de esta semana del país. No fue el lío de Hacienda, no fue la Junta, lo que decidió la Junta de Control Fiscal, fue el regreso de la Comay. Y si usted está disimulando, y si yo digo aquí como duele, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Un país mágico que se entretiene en tonterías. Eso significa que ya estoy fuera de tiempo. Hasta una conciencia crítica, que es lo que ustedes tienen que hacer con sus feligreses en medio de sus sermones. Termino con estos teólogos que son de los más importantes que usted debería tener aquí. Charlie Brown y su equipo. Lucy le dice, mira cómo llueve. ¿Qué pasaría si se inunda todo el mundo? Y él le dice, Carlito le dice, eso nunca pasará. En el Génesis capítulo 9 de Génesis, Dios prometió a Noé que eso nunca pasaría de nuevo. Y la señal de la promesa del arcoíris. Lucy dice, me quitaste un peso de encima. Y él le dice, eso es lo que hace la buena teología. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, profesores. De aquí vamos a pasar a la capilla para nuestro culto y luego entonces, luego de la capilla, pasaremos a la biblioteca.
Para aquellos que no conocen la facilidad del seminario, los baños están en este lado, tanto aquí en este piso como en el piso de abajo. ¿Okay? También hay un elevador aquí que pueden bajar. La capilla está para este lado acá. ¿Okay? Así es que nos moveremos a la capilla para el culto de clausura y dar gracias a Dios por esta mañana. Si alguien no se ha registrado todavía, si alguien no se ha registrado, hay una hoja que queremos. Ahí hay un hermano, mire. A ver, ahí está un hermanito. Sí, hay unas hojas que nos encantaría, ¿verdad?, recoger, que es sobre la evaluación, pero por favor, la exhibición en la biblioteca está extraordinaria. Nosotros tenemos Biblias del siglo XV, siglo XVI, así es que hemos preparado una experiencia extraordinaria para ustedes. No se vayan sin visitar la biblioteca, que es una joya teológica, bíblica, pero también en la historia de cada una de nuestras denominaciones. Así que no se olviden las evaluaciones, por favor, aquí nos la entregan. Ahora cuando bajemos, todavía están abajo las tecnologías.